Bienvenidos a Frecuencia OSIL 750. Hoy vamos a hablar sobre cómo la teoría de sistemas nos permite comprender y gestionar el cambio organizacional dentro de las empresas peruanas. Y para ello tenemos dos expertos, Eduard y Juan Carlos. Eduard, bienvenido. ¿Cómo estás, John? Gusto de estar en tu programa. Sí, mira, yo soy economista de profesión con una experiencia en implementaciones de proyectos tecnológicos o de asesoramiento empresarial. Pero mira, en el Perú enfrenta un contexto muy dinámico, ¿no? Avances tecnológicos como cambios generacionales, reformas educativas, crisis como la pandemia han desafiado mucho a nuestras empresas e instituciones. Muy bien, Eduard, muchísimas gracias. Y por otra parte, Juan, ¿Cómo estás, bienvenido. John? Un gusto Muy también bien, gracias. tenerte por la invitación al programa. Sí, soy Juan Carlos Jiménez, 10 años de experiencia como ingeniero de sistemas, desarrollando bastantes software en organizaciones importantes. Y sí, bueno, vamos a descubrir también cómo este enfoque nos va a ayudar a nuestras organizaciones para verlas algo más como estructuras rígidas, ¿no, John? Van a ser estructuras que son sistemas vivos, interactúan con su entorno para prosperar. Muy bien, y para empezar este podcast muy interesante, hablemos un poquito de la teoría general de sistemas. Y esta fue desarrollada por Ludwig van Bertalanffy, que plantea que toda la organización es un sistema abierto, un conjunto de elementos que se interrelacionan y que funcionan como un todo, como un ser vivo. Pero esto lo tenemos que llevar a las empresas, a las universidades, y para ello Edward nos va a contar un poquitico más. Sí, John, mira, en otras palabras, una empresa, una universidad, una institución pública no es solo una suma de sus partes, ¿no? El sistema donde hay cambios en una área impactan en todo en su conjunto, ¿no? El concepto es decir, no es uno más uno es dos, sino uno más uno es tres. Es decir, la suma de las partes en su conjunto son lo que determinan que una organización sea inteligente, ¿no? Ese es el pensamiento sistémico. Qué concepto tan interesante, uno más uno puede ser tres. Y aquí entran otros conceptos también muy interesantes, uno de los cuales nos va a comentar Juan, que es la homeostasis. Cuéntanos un poquito, Juan, de qué es la homeostasis. Sí, definitivamente, John. Este es un concepto natural. En principio, todos buscamos el equilibrio y la homeostasis habla justamente de esto, ¿no? Pero si lo apartamos o llevamos a las organizaciones, pues las organizaciones tienden a mantener ese tipo de naturalidad, de equilibrio para funcionar, ¿no? Pero cuando se enfrentan a un gran desafío, a veces entran en cierta crisis, y no pueden continuar. Entonces, es un concepto importante de que la organización tiene que adaptarse o va a colapsar. Totalmente de acuerdo. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que estamos en frecuencia USIL 750. Y el cambio organizacional, entonces, para ir resumiendo, no es solo actualizar procesos, es rediseñar estructuras, relaciones, culturas y valores. Y en teoría sistémica, esto se llama un cambio de segundo orden, una transformación profunda. Hablemos un poquitico del caso de Perú, Eduardo, por favor. ¿Puedes contarnos algo acerca de ello? Sí, mira, en Perú muchas organizaciones han intentado hacer cambios, ¿no? Sin considerar que es un sistema completo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Implementar un nuevo software sin capacitar al personal, ¿no? Considerando que cuando hablamos de cambios tecnológicos hay resistencia al cambio por parte del equipo humano, ¿no? Cambian la estrategia si primero cambia la cultura. Entonces, cuando hablamos de un sistema, hablamos de un sistema completo en la cual la suma de las partes son las que van a impactar en cualquier cambio tecnológico o cambio cultural. Cultura primero, estrategia después. Muy bien. Cuéntanos un poquito, Juan, del pensamiento sistémico. ¿Qué nos advierte acerca de ello? Comparto la idea también de Edward. De hecho, el pensamiento sistémico nos advierte de que si no alineas las estructuras, las personas, el proceso y hasta las mismas personas que dirigen la organización, el sistema como tal, organización, va a rechazar el cambio o sin ser consciente de ello lo va a sabotear, lo cual sería catastrófico si estamos tratando de implementar un cambio importante para poder sobrevivir. Excelente. Y vamos a tocar dos casos. El primer caso que quiero tocar es un caso revelador que lo presenta Model en 2021, que estamos en plena pandemia. Y en él, estudiantes de doctorado del Reino Unido analizaron su experiencia desde ese enfoque sistémico. Sé que tú estudiaste ese caso, Eduard. ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira, detectaron que las universidades seguían funcionando como antes, ignorando que el entorno han cambiado, ¿no?
considerando, bueno, que no es un tema que vamos a tocar, el modelo educativo, hay mucha crítica con respecto a que es uno de los negocios que poco ha experimentado cambios, ¿no? Así es. Esta homeostasis institucional generó pues un malestar y confusión y aislamiento, ¿no? Ok, y eso obviamente nos deja muchas enseñanzas. Juan, ¿qué enseñanzas nos puede dejar este caso de Módulo en el 2021? Sí, uno de los puntos que podemos considerar aquí, John, es que incluso una institución académica, ¿no? Que ve venir justamente este tipo de cambios, está metido en temas teóricos, prácticos, si no reconoce que es un sistema vivo, en cambio constante, termina generando resistencias internas sin darse cuenta, ¿no? Y eso es justamente lo que pasó en este caso. Qué interesante, eso lo vimos allí ya, digamos, en Europa. Ahora queremos ver un poquitico casos más de Latinoamérica y para ello traemos un caso desde Colombia, el caso del estudio de Vesga que analizó cómo la cultura organizacional afecta la disposición al cambio y para ello aplicó un modelo que se llama OCAIGO, Organization Cultural Assessment Instrument, que define culturas tipo clan, autocracia, que es un concepto nuevo para mí, de mercado y de jerarquía. Edward, ¿qué podemos trabajar allí desde el punto de vista de universidades? Sí, mira, la mayoría de universidades analizadas, igual como el caso en Perú, tenían una cultura jerárquica, ¿no? Orientada al control y la norma. Pero, ¿qué sucedía? Pero las más dispuestas al cambio, ¿no? Eran las de cultura tipo clan, ¿no? Las Tipo clan. participativas, las colaborativas y las humanas, ¿no? Qué interesante, muy interesante. Juan, ¿tú puedes contar un poquito más al respecto en ese contexto peruano? Sí, de hecho el estudio de Vesga es bastante interesante en Colombia, pero también aplica en el contexto peruano, ¿no? Porque también explica por qué muchas organizaciones públicas o privadas se pueden paralizar frente al cambio, porque su cultura interna no promueve un diálogo ni confianza para sus colaboradores, ¿no? Si no podemos romper esta cultura o esta barrera cultural, no hay un cambio real, en la organización. Muy bien, y todo lo bueno llega a su fin. Les recuerdo que están en frecuencia OSIL 750. Vamos a trabajar, les voy a pedir tres conclusiones y con todo respeto voy a empezar con mi conclusión. La pregunta sería, ¿cómo cambiamos nuestras organizaciones peruanas? Y voy a darles el primer punto. Yo creo que reconociendo que son sistemas vivos, que tienen múltiples componentes interdependientes, pero mis invitados son los más importantes. Edward, por favor, danos tu conclusión. Sí, John, mira, aplicando el pensamiento sistémico al cambio, ¿no? Involucrando a personas, revisando la cultura, ajustando los procesos, creando espacios, ¿no? De co-construcción, co-colaboración, coparticipación. Es diferente a decir participación. Estamos creando organizaciones inteligentes. Entonces, cuando hablamos de organización sistémica o pensamiento sistémico, hablamos de equipos inteligentes u organizaciones inteligentes. Excelente, Edward. Gracias por Gracias. tu participación. Juan Carlos, tu aporte final. Sí, gracias, John. Esto es importante tener claro que cada acción en una organización puede impactar al sistema completo, ¿no? Cambiar un proceso, un liderazgo, incluso las políticas institucionales mueven todo el conjunto como organización. Y yo, siendo de sistemas, te puedo decir de que no se cambia una parte sin tocar el todo, John. Gracias. Totalmente, estamos en frecuencia SIL 750. A Eduard Vázquez, Juan Carlos Jiménez, muchísimas gracias. Yo soy Simbaqueva y espero darle los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches desde el momento y el lugar donde nos escuchen. Hasta la próxima.